pues dentro también de este tema de humanización en la pandemia, queríamos traer a colación los centros de evacuación de pacientes que estaban en la residencia infectados por COVID y de alguna manera no podían sectorizarse esas residencias y necesitaban ser trasladados. Imaginaros entonces la dificultad que para estos pacientes entrañaba todo aquello, el tenerse que ir a otro centro, muchas veces sin compañeros que conocían de su residencia de origen y que, para empezar, en muchas ocasiones estaban asintomáticos, sobre todo al principio. Entonces intentamos minimizar toda esa situación de la manera que más nos pedían ellos, que era humanizando. Esta humanización también se compartía empezando por una coordinación muy importante con los centros residenciales de donde venían y el centro de evacuación y el hospital al que pertenecía ese centro de evacuación, y posteriormente también con otros agentes implicados como eran pues, los inspectores sanitarios, que nos daban también su opinión al respecto para poder coordinar todo de una manera en la cual los residentes se sintieran lo más a gusto posible y tratados de la manera más humanitaria posible en los centros de evacuación. Así, pues desde la cercanía que te permite el llevar el EPI, pues hasta los que estaban bien en el centro de evacuación, por ejemplo, que yo personalmente también viví muy de cerca, que es el de Huelva, pues permitía incluso tenerlos en algunos momentos, como digo, los que estaban asintomáticos, pues haciendo actividades parecidas a las que podían hacer en su residencia de origen, ¿no? Como por ejemplo os podréis ver a lo largo de este vídeo en fotografía, pues realizando actividades como jugar al parchís con las enfermeras que estaban a pie de cama todo el día con ellos y cuidándolos de esa manera, de la forma más humanitaria posible, lo cual ha sido una experiencia muy bonita, en la cual creemos que hemos conseguido que los residentes hayan estado lo más confortables posible y que siempre quedará grabada en nuestro corazón. Mi nombre es Elena, soy médico de una residencia de mayores de la provincia de Huelva que se ha visto afectada por la pandemia, igual que otras tantas en España. Todo comenzó cuando se decretó el estado de alarma, o incluso antes, cuando comenzaron las medidas de distanciamiento social, uso de guantes, mascarillas. Ahí empezamos a notar que nuestros residentes podían sentirse solos, porque podían echar de menos a otros residentes que los tenían más cerca, incluso, lo que es más importante, a sus propios familiares, porque comenzaron las restricciones en las visitas. Entonces, pues nosotros, los trabajadores y sanitarios de la residencia, pues queríamos solventar esa necesidad y esa carencia que tenían ellos del cariño de los más cercanos. Entonces comenzamos a implantar una serie de medidas para que se sintieran más acompañados también. Usábamos tablets y teléfonos móviles para hacer videollamadas con sus familiares. A veces era demanda y otras veces era cogiendo cita en recepción del centro, anotábamos qué día y qué hora querían que existiesen esa videollamada, de manera que muchas veces que en el otro lado de la pantalla veíamos a un grupo de convivientes, familiares del residente, por ejemplo sus hijos y sus nietos, y eso a ellos pues les hacía bastante feliz y a los familiares también les daba una tranquilidad. También teníamos un sistema de mensajería por carta, de manera que los residentes podían escribir a sus familiares y también estos a su vez le podían escribir a los residentes y nosotros les hacíamos llegar las cartas, que los mismos trabajadores del centro le leían a los residentes si ellos no eran capaces de leerlas. También los auxiliares del centro pues estaban procurando siempre intentar animarlos, de manera que muchas veces le cantábamos bastantes veces la canción Resistiré, incluso hicimos un vídeo muy simpático, y la verdad que a los familiares todo esto pues les daba una tranquilidad y ánimo para seguir adelante y seguir esperando. Nosotros los trabajadores, sobre todo los sanitarios, sabíamos que además de tratar, pues teníamos también que cuidar ese aspecto mucho de la cercanía con el paciente
de manera que a veces pues sabíamos que podíamos tocarlos, ¿no?, a nuestros propios pacientes, que la mayoría de los residentes son pacientes pluripatológicos y crónicos, y sabíamos que podíamos tocarlos, incluso por qué no abrazarlos cuando sus propios familiares no podían hacerlo. Entonces la verdad es que teníamos un sentido muy grande de la responsabilidad, y sin que nadie nos lo dijera prácticamente íbamos de casa al trabajo y del trabajo a casa para minimizar el riesgo del contagio por el virus y así minimizar también el riesgo de llevarlo a nuestro centro de trabajo, a la residencia. De esta manera pues pasamos airosos el año 2020 sin ningún caso de COVID en el centro, pero fueron los primeros días del 2021 cuando empezaron a aparecer los primeros casos. La verdad que esto nos cayó como un jarro de agua fría encima, y era entonces cuando teníamos que trabajar a tope sin perder la fuerza y poniendo en práctica todo aquello que habíamos estado planeando y trabajando tantos meses con la sectorización del centro, y teniendo muy presente que era muy importante desde luego los tratamientos y la prevención del contagio dentro del centro, pero también que se sintieran apoyados y se sintieran con personas cercanas. De manera que comenzamos a utilizar nuestros EPIs completos, donde solamente se nos veían los ojos detrás de las gafas, pero normalmente nos poníamos algún distintivo de manera que nuestros residentes notaran que éramos los trabajadores de siempre y que podían contar con nosotros y que estábamos igual de cerca que siempre. Entonces nos poníamos algún gorrito de algún color o algún muñequito, algo que ellos nos pudieran distinguir, y también con la sonrisa que se reflejaba en los ojos detrás de las gafas, pues también nos podían reconocer. La verdad es que ya todo esto pues lo estamos viviendo ya ahora mismo de otra manera, y están comenzando las visitas de familiares, que ahora son ya muy frecuentes, y estamos empezando a realizar actividades en grupo entre los residentes, sí con el uso de mascarilla, pero no es como antes, que únicamente se podía hacer terapia individualizada. Entonces pues estamos empezando a respirar un poquito en este sentido, pero ha sido un tiempo duro. Pero la verdad es que estoy bastante agradecida y contenta de haber vivido este tiempo en el interior de una residencia, haciendo lo que más me gusta, que es cuidando de nuestros mayores y ofreciéndoles tratamiento, pero también cariño y consuelo. Hola, buenas tardes. Soy Jesús Pardo, médico de familia del Centro de Salud del Torrejón. Quisiera un poco contaros nuestra experiencia como equipo durante este difícil periodo de pandemia respecto al control de los crónicos, manteniendo en parte esa asistencia humana que todos debemos de mantener, puesto que en medicina no todo es la ciencia, no todas las medicinas basadas en la evidencia, sino que evidentemente como personas que somos y atendemos a personas debemos demostrarnos con ese acercamiento y esa posibilidad de mejorar nuestra atención día a día, haciéndonos cada vez más humanos. La verdad que han sido momentos difíciles en los que ha sido bastante duro, tanto para los pacientes como para nosotros, acostumbrados a un determinado mecánica en cuanto a un determinado tipo de consulta, un tipo de seguimiento a nuestros pacientes que no hemos podido mantener por las condiciones. Durante la época de confinamiento puro y duro hemos cambiado pues esas consultas de seguimiento a los crónicos por un seguimiento proactivo de otros métodos, ¿vale? Hemos procurado hacer un seguimiento telefónico con nuestros pacientes, con nuestros listados de crónicos, de forma de que los llamásemos periódicamente, medicina y enfermería, en esa labor de equipo que en primaria hacemos, para saber pues cómo estaban, qué situación se encontraban, y en aquellos pacientes con más riesgo de soledad, de falta de apoyo familiar o social, pues no teníamos ningún problema
en disfrazarnos con nuestros EPI correspondientes y acudir a su domicilio en aquellos momentos en que veíamos que era necesario. Con este seguimiento proactivo que hemos mantenido durante estos meses, hemos detectado pues también otro tipo de problemas como la situación de soledad o posibles sensaciones de aislamiento que hemos tenido que cubrir, pues aumentando la frecuencia de las llamadas que hemos hecho tanto medicina como enfermería. Es verdad que no es lo mismo una llamada telefónica que una mirada, que un contacto físico, que detectar un poquito esos miedos, esas sensaciones que nuestros pacientes nos denotaban, pero en las circunstancias que teníamos y en ese momento era lo más asequible que podíamos ofrecerle, y no se ha dejado en ningún momento de visitar a un paciente pues porque el confinamiento fuera muy estricto y aunque no tuviera una patología aguda en ese momento que atender. En el centro pues hemos focalizado más la atención a la atención presencial cuando esta era necesaria, sobre todo enfocado más a la asistencia aguda o de clínica aguda, manteniendo ese segundo circuito COVID que mantuviera una seguridad tanto a nuestros pacientes como a nosotros como profesionales, pero también hemos actuado de otra forma utilizando pues, métodos telemáticos como consultas de videollamada o también el uso del correo electrónico para tener contacto con los cuidadores principales de estos pacientes en aquellos casos que tuvieran acceso a medios telemáticos, ¿no? Pero espero que en este curso podamos entre todos analizar las dificultades que hemos tenido, las posibilidades que cada uno haya puesto o argumentado para resolver y hacer que la atención a nuestros crónicos fuera más humana, más cercana y con unas posibilidades de atender en esta situación tan extrema que hemos vivido. Pues un saludo y deseando de que este curso sea provechoso para todos y nos sirva para avanzar en nuestra formación. Un saludo, gracias. Humanizar la asistencia sanitaria es fundamental y una necesidad sentida por la población en general. Más aún si nos estamos refiriendo a personas con enfermedades crónicas y necesidades complejas de salud. Personas de edad avanzada, dependientes, frágiles, muy vulnerables o personas en situación de últimos días. Durante esta pandemia, sobre todo en la primera y en la segunda ola, donde hubo una restricción importante y casi generalizada de las visitas, nosotros en nuestro hospital, en las unidades de hospitalización COVID, desarrollamos una serie de intervenciones inherentes a la práctica asistencial, donde se facilitaba el acompañamiento profesional a estos pacientes, además de crear circuitos específicos y diferenciados para poder facilitar el acompañamiento familiar a los pacientes con este perfil. Más concretamente, a los pacientes dependientes, frágiles, muy vulnerables y o con deterioro cognitivo, se les facilitaba, o a pacientes en situación de últimos días, se les facilitaba el acompañamiento por un familiar. También cuando el desenlace del proceso era la sedación, también facilitábamos el acompañamiento familiar en estos últimos días. En estos casos, el familiar debe de permanecer con el paciente durante todo el proceso en régimen de aislamiento junto con él. Y una vez que concluye la hospitalización, se pone en contacto con la atención primaria, comenta que ha estado acompañando a un paciente COVID positivo y se siguen los protocolos específicos. Por otro lado, también elaboramos intervenciones, la intervención denominada presencia, donde la enfermera referente del paciente o bien las enfermeras colaboradoras y siempre en el turno de tarde se prescribía un espacio de tiempo donde permanecíamos con el paciente y
o con la familia si tenía acompañante. Escuchábamos sus miedos, sus temores, sus inquietudes. También les ayudábamos a hacer las videoconferencias, a hacer llamadas telefónicas. En fin, lo que pretendíamos con estos pacientes con estas características tan especiales, con necesidades complejas de salud, era hacerle la estancia hospitalaria más agradable, más confortable, más agradable, en definitiva, más humana. La pandemia COVID supuso un cambio en el paradigma de los últimos años en humanización, de ser el hospital un sitio donde la gente podía entrar, incluso pues en las UCI donde siempre era usted no puede pasar, permitir siempre el acompañamiento familiar, nos cambió el paradigma a tener que decir aquí no se puede pasar un solo familiar por paciente, e incluso en los pacientes con COVID, debido a la contagiosidad, pues no permitir el acompañamiento de nadie. Eso nos producía bastante desasosiego y sobre todo nosotros hemos dejado siempre el acompañamiento familiar a un paciente, un familiar por paciente en la zona no COVID, mientras tanto pues en la zona COVID solo lo hemos podido permitir al final de la vida. ¿Qué se podía hacer en la humanización en eso? Pues nosotros hemos intentado, lo primero, en cuanto hemos tenido la posibilidad y hemos ido conociendo la enfermedad, saber cuándo la persona ya no era contagiosa, realizándole la prueba para poder quitarle el aislamiento lo antes posible. Desde el punto de vista de la información nos preocupaba que los médicos que atendían a los pacientes COVID no podían dedicarle todo el tiempo que era necesario a la información a la familia. Por ello, durante todas las olas de la pandemia en nuestro centro hemos contado con médicos voluntarios e informadores. Eran médicos que no estaban relacionados directamente con la pandemia, pero tenían acceso a las historias de los pacientes y podían dedicarle más tiempo a la atención familiar, telefónica a la familia, que los propios médicos que estaban encargados del cuidado de los pacientes. Este grupo de médicos voluntarios ha informado a la familia, a veces con sus propios teléfonos móviles, los 7 días de la semana, se comprometieron a hacerlo también los sábados y los domingos, y eso ha hecho que la familia sintiera un gran apoyo emocional con esa labor. Esos médicos en ocasiones pues tenían más tiempo para hablar con la familia, responderle todas sus dudas, y creemos que ha sido una herramienta de gran ayuda. Por otra parte, hemos sido siempre sensibles a las situaciones especiales como han sido el parto y todo lo que tiene en relación al nacimiento del hijo, y siempre hemos permitido ahí el acompañamiento familiar, y también pues en las situaciones del final de la vida, que aunque durante toda la pandemia ha estado limitado a un solo familiar el acompañamiento, en esas circunstancias especiales hemos permitido que estuviera la persona rodeada de su familia. También desde la dirección del centro se puso en marcha el envío de una carta de pésame a los familiares de los pacientes que habían fallecido con COVID, porque sabíamos lo triste que es el fallecimiento en soledad. Ha sido un gesto simplemente que pretendíamos que reconfortara, aunque nada es reemplazable, la muerte de un familiar nunca es reemplazable. Sí hemos querido que supieran que la dirección del centro sentía y era sensible a ese fallecimiento en soledad.